Y esta mañana lo vamos a iniciar con el contacto y vamos a escuchar, por supuesto, a Diana Mondino, quien es economista, quien es directora también de la Universidad SEMA. Y bueno, es una persona muy respetada por su opinión y por sus conocimientos y vamos a tratar de aprovechar estos minutos con ella. Buen día, Diana, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, y la economía es algo tan cambiante y sorprendente en Argentina. Queremos por lo menos conocer tu opinión. En principio, ¿qué rumbo crees que está siguiendo la Argentina? Si de alguna manera lo podemos definir. A ver, la economía mantiene ya un rumbo desde hace bastante, que se ha acentuado. Estamos en recesión y esa recesión se ha profundizado. Esto es un problema muy serio porque no parece que se estén utilizando las muy pocas herramientas que habría para salir de esta recesión. Enfatizo que venimos desde hace mucho, porque no es solo un tema de la pandemia o de la cuarentena. Es un tema de cómo está la estructura económica argentina, que está como paralizada, que está como contenida, en donde es muy difícil cambiar algo. Entonces, por eso se recurre a medidas que son extremas, como en su momento ha sido, no sé desde cuándo, de 2008, 2010, que ya estábamos en un cepo, que no podés comprar o vender moneda, pero cuando no podés comprar o vender moneda no podés exportar o importar libremente. Si no podés exportar o importar, gran parte de los sectores de la economía se quedan sin poder hacer lo que querrían hacer o lo que pudieran hacer. Entonces, esto, tuvimos un tiempito donde no estuvo, entre 2016 y 2000, hasta el nuevo gobierno, y que hubo algo de crecimiento, algo de libertad, pero hasta que la gente dice, che, ¿será en serio? ¿No será? ¿Funcionará o no? Se hace muy difícil. Y déjame decirlo en palabras difíciles o economistas. Hubo un gran economista, Jan Tinbergen, que ganó un premio Nobel, entre otras razones, por decir que para cada objetivo se necesita un instrumento de política económica. Y acá tenemos múltiples objetivos, que es crecer la economía, reducir la inflación, lograr mejor distribución del ingreso, tener una política federal, y usamos un único instrumento que es encima una prohibición, que es usar el dólar para transacciones libres. Entonces, digamos, es casi imposible que algo así resulte, aunque todos los argentinos estuviéramos de acuerdo, y no lo estamos. Sí, vos mencionaste justo la palabra maldita por ahí, ¿no? Que es inflación. Eh, en Argentina sabemos que la inflación mensual nuestra es la anual o a veces más todavía que el anual de otros países. Y bueno, hubo un largo periodo de tarifas congeladas, de servicios congelados, y sin embargo la inflación no se puede contener. Eh, Es que esa no es la razón de la inflación. A ver, tener servicios o tarifas congeladas sirve como ancla y eso lo que hace es perjudicar a las empresas que venden esos servicios, que te dan un servicio de mala calidad después porque no tienen los fondos. La razón de que haya inflación es en todas partes la misma. Hay poca producción para la cantidad de dinero disponible. Vos pensás que en Argentina, en el último año y medio, por la cuarentena, hemos tenido una notable reducción en producción. Ha habido muchos sectores que están cerrados, algunos siguen cerrados, digamos, todo lo que es esparcimiento, hotelería, restaurantes, etcétera, turismo, todo eso sigue con serios problemas y hay otros con dificultades también, o sea, el comercio, lo que sea, todos sabemos que hay dificultades, que hay restricciones, por lo tanto hay menos producción. Y el gobierno, como tiene déficit, imprime más dinero y el problema no es solamente que imprime más dinero, sino que la gente piensa que va a haber aún más inflación, con lo cual el poco dinero que tiene lo gasta más rápido. Entonces tenés dinero, más dinero que circula más rápido para comprar menos cosas. Es inexorable que haya inflación. Entonces tenemos que resolver los tres problemas al mismo tiempo, que no haya más dinero impreso así sin ninguna contrapartida. O sea, no es lo mismo imprimir dinero porque exportaste que imprimir dinero porque tenés ganas. Eh, Tratar de que la gente confíe en esto, por lo tanto que se reduzca la velocidad y aumentar la producción. Eso es indispensable, inexorable. Porque no tener producción encima te trae desempleo, porque las empresas si no producen, ¿para qué necesitan a la gente? Entonces, bueno, ese es el desempleo descomunal que estamos viendo últimamente. sí, claro, el problema es real, si no hay producción es imposible, y por más que se utilicen medidas como
que quisiera saber tu opinión, como la que se ha anunciado ahora de con los precios congelados, ¿no? De la canasta. ¿Eso puede funcionar o va a ser como A ha ver, pasado con las otras políticas? va a funcionar para la estadística, porque el gobierno, digamos, los organismos de medición van a tomar el precio que dice el gobierno que tendría que ser. Pero ese precio no va a haber. Entonces, sí, va a parecer que la inflación es más baja, pero de algo que no hay. Entonces, no tiene mucho sentido el tipo de medida. Y lo único que hace es perjudicar al que haya ahorrado, porque no tiene ningún mecanismo para protegerse. Entonces, o no permite que haya más empleo, si no hay más empleo hay más pobreza. Así que, digamos, los precios congelados no sirven para nada. Pueden ser un paliativo muy transitorio, pero acá ¿cuánto tiempo llevamos? Tarifas congeladas desde el 2019, y antes habían estado 10 o 15 años. Eh, no sé, perdón, y tarifas es el que es más fácil, más evidente ver: electricidad, luz, servicios públicos, medicina privada, todo eso pareciera que se mantienen los precios. ¿Y de qué te sirve si el yogur es más caro? ¿De qué te sirve si la hierba, los fideos o las zapatillas son más caros? Entonces es exclusivamente, voy a ser mala, pero es para que las estadísticas luzcan mejor, pero la gente en el bolsillo se da cuenta perfectamente que esto no es verdad. Diana, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, Gabriel. Hola. En esta idea de aumentar la producción, es imposible que este gobierno, en vez de subsidiar el consumo, subsidie e incentive al productor para que produzca cada vez más. A ver, yo no te pido que lo subsidies, te pido que lo dejes de castigar. El ejemplo más evidente ahora es esto de, digamos, impedir las exportaciones de carne. A ver, en un tambo que produce leche, cuando la vaca está vieja, la podía vender a un mercado que no es el argentino, la exportaba a China, por ejemplo. Y se exportan pedazos, además del animal, que acá prácticamente no se consumen, garrón, o por ejemplo pezuñas de gallina, o sea, para no hablar solamente de la carne vacuna. Si vos limitás eso, lo que hiciste es bajarle el precio al capital del señor que tenía un tambo, del señor que producía carne. Ese señor ahora inmediatamente es más pobre, pero no solamente es más pobre porque vale menos lo que tiene, sino que tiene que vender algo que no pensaba vender para poder pagar los sueldos, para poder pagar los impuestos. Entonces el año que viene vas a tener menos carne. Así que son medidas que no tienen mayor sentido. Para producir más hay que dejar de impedir. No te pido subsidios, de ninguna manera. Te pido que dejes de cobrar los impuestos que cobras después de dejar de impedir. O sea, mi orden es permitir producir, después baja impuesto, y quién sabe si algún día yo llegaré a conocer la época en donde Argentina, algún economista serio pueda pedir subsidios. Economistas no serios piden lo que sea, pero, pero pedir eso es demasiado hoy. ¿Cómo podemos entender algo que nosotros insistimos, que se repiten las políticas de gastar mucho dinero en planes sociales, aumentar los impuestos y se genera más pobreza y desempleo y se insiste y se repite? ¿Cómo lo podemos analizar? O sea, ¿hay una impericia o detrás de esto se puede Hay una visualizar una urgencia. intención? Hay una urgencia política. Primero hay gente de buenísimo corazón que dice: mira, tenemos que ayudar. Si vos hablas con alguien de la iglesia, te dice: pero no ves en qué situación está esa gente, es indispensable ayudarla. Hay políticos que lo hacen por cálculo electoral, por pensar que la gente diga: uy, sí, como me regalaron platita, voy a estar mejor. Pero dejando de lado las urgencias o el buen corazón, que en muchísimos casos, insisto, está presente, es una medida que con suerte es de corto plazo y con mala suerte es contraproductiva. ¿Por qué te digo que con suerte es de corto plazo? Porque de algún lado tienen que salir los recursos para ayudar al que tenés que ayudar. Entonces, ¿de dónde salen los recursos? Y de cobrarle más impuestos al que sí está trabajando. Entonces, el que sí está trabajando le queda menos para gastar en lo que hubiera gastado, y entonces la economía no se reactiva. Y vos me vas a decir: bueno, pero que compre fideos aquel que está necesitado, que compre fideos aquel que paga muchos impuestos, en el fondo es lo mismo. Pero no es lo mismo, porque hay lo que se llama una cadena de distribución, una cadena de valor, que se corta más rápido. Entonces, el mismo billete no da 50 vueltas, da menos vueltas. Esa es la razón de corto plazo por la cual tal vez alguien pueda creer que funciona. Pero de largo plazo no tiene ninguna posibilidad de mantenerse,
porque estás reduciendo constantemente la capacidad de producción y de consumo del que produce, y no estás generando nueva capacidad de producción de aquel al quien estás ayudando. Entonces, esa persona va a ser para siempre dependiente, va a ser para siempre necesitar que alguien le ayude. El viejo dicho de no le des pescado, enséñale a pescar. Y acá en Argentina ni siquiera le das pescado y se lo cobras. O sea, le cobras caro el pescado y no le enseñaste a pescar. ¿Cuál es la gracia? Entonces, me parece que tenemos que distinguir en muchos que tienen buen corazón y tratan de ayudar, en algunos que hacen un cálculo electoral bastante, digamos, ingenuo, y algunos perversos que lucran con esto, ¿no? Tampoco nos engañemos que comprar con sobreprecios papas o fideos en algún lado es que de esa platita, que no va al que la necesita. Sí, seguro, seguramente. Y aparte es como que se ingresa en un círculo vicioso, ¿no? Porque Y sí, los porque números el que lo trabaja, indican. el que pudiera trabajar, no trabaja. A ver, te pongo un ejemplo bastante claro. Ahora en la cuarentena tenemos lo fácil, muchos restaurantes y muchos hoteles cerrados. Ahí tenías mozos, mucamas, cocineros, gente que lavaba los manteles, gente que limpiaba los vidrios, alguien que acomodaba los autos, todo ese tipo de gente tenía trabajo. Hoy no lo tiene. Hoy hay que ayudarlo. ¿Y a quién le vas a cobrar impuestos? Entonces el gobierno dice, no, el total, lo que no gastaste en ir al restaurante, lo que no gastaste en irte de vacaciones, ayudémosle a la gente. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo eso es factible? Ese Claro. es el punto, digamos, por 15 días, por un mes, por 3 meses. Fíjate que la respuesta a la cuarentena en muchísimos lados ha sido similar en cuanto a cerrar algunas actividades. Pero la ayuda no provino de cobrarle más impuestos al privado, que también consumía, sino que provino de algún otro mecanismo estatal diferente, por ejemplo, bajar impuestos, que en cantidad de dinero es similar, pero el origen de los fondos es distinto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no es lo mismo que yo tenga que pagar más impuestos para ayudar a alguien, que me bajen los impuestos y con eso, si quiero, pueda ayudar a alguien. Y la campaña está en, si quiero, en convencer a la gente que quiera ayudar a alguien. Y ha sido bastante exitoso. Sí, bueno, acá tenemos también la realidad de que la política no solo no se bajó ni un centavo, sino que hace pocos días se aumentaron, por ejemplo, en el Congreso, el 40% de los salarios también, ¿no? O sea, del lado del Estado hay poco aporte, digamos. Sí, a ver, eso yo creo que es simbólico, a mí también digamos, me dio muchísimo fastidio, pero el monto total que según el presupuesto se dedica al poder legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, con respecto al monto total de gastos de la nación, no es significativo. O sea, a mí me indigna que por no hacer nada, no solo cobren, sino que se aumenten el sueldo. Me indigna éticamente, moralmente me indigna. Pero desde el punto de vista económico no ese es el principal problema. El principal problema son las decisiones que toman cuando sí están trabajando. Hay una broma que dice, ¿cuánto quieren pagar los del Congreso? 40% te doy 400 de aumento, pero por favor no vuelvas nunca más. Bueno, obviamente eso no es así, porque en una democracia necesitamos el Congreso para que nos representen distintas ideas. Sí, Pero yo creo que es una cuestión más simbólica de decir, ustedes no pueden subirse el sueldo, ustedes no pueden tener mejor situación, pero nosotros que estamos en el Congreso probablemente sí. Pero el monto total de verdad que no es tan importante. Es la injuria, digamos, el problema. sí, sí, lo que pasa es que justo se da también paralelamente cuando por unanimidad aprueban una modificación en el régimen de monotributo que condena a pagar con retroactivos incluso a los monotributistas, que muchos de ellos estuvieron meses o siguen estando sin poder facturar. Esto es A un ver, divorcio de la realidad también. es un divorcio de la realidad, pero ¿sabes qué? Sería una magnífica oportunidad de que podamos ver qué es el monotributo, por qué existe, para qué está. O sea, esa medida fue un disparate, ahora aparentemente le están retrocediendo, con épica, diciendo te perdono los impuestos, y no, pará, no me los tendrías que haber cobrado nunca. Pero acá no desperdicimos esta oportunidad de analizar qué hace el Congreso para que está, no desperdicimos esta oportunidad para analizar por qué existe el monotributo, qué debería ser el monotributo.
Entonces, esos son los puntos que debemos aprovechar esta circunstancia. El monotributo era una forma simple hace, ¿cuánto? 30 años. En el gobierno de Menem creo que empezó, ¿no? 25 años, ponele. En donde se dijo, Sí, bueno, sí, la sí, gente lo fuera del mismo. sistema, pagando un poquitito, pague algo de impuestos, porque si no, no pagaban nada, que deje de estar en negro, que se integre al sistema, que tenga una mejor cobertura social, que tenga protección jubilatoria el día de mañana, que tenga, digamos, servicios de salud definidos, determinados. Entonces era una forma de ir introduciendo a la gente que estaba totalmente en un mercado no regulado a algo parecido a una economía en la que todos participáramos por igual. Bueno, esto se ha ido distorsionando notablemente. La prueba de esta distorsión es ahora, en donde lo que tenés que pagar aumenta automáticamente, y la relación con lo que vos pudieras estar cobrando no es automática. Los servicios que estos iban a estar incluidos ya no han sido apreciados de la misma manera. De hecho, existen las pensiones jubilatorias, aunque no hayas aportado ni media hora. Y se ha distorsionado. Y no hay un incentivo a formar parte de la economía formal, digamos, de que todos participemos pagando el mismo tipo de impuestos, aunque haya tasas diferentes, de que todos participemos teniendo las mismas obligaciones y derechos. Así lo que se ha armado es, se rompió ese puente que permitía que la gente lentamente pudiera ingresar. Tenés ahora un abrupto cambio, digamos, o de pagar casi nada, a tener que pagar IVA, ingresos brutos, ganancias, bienes personales, todo junto, con lo cual la gente no tiene ningún interés ni incentivo en trabajar, y los pocos beneficios que te pudieran dar, te los van a dar de todas maneras. Así que ha sido una barbaridad esto de subirlo abruptamente. Subirlo retroactivo es otra barbaridad. Decir ahora que te lo condonan es, digamos, una falacia. Pero no desperdiciemos la oportunidad de entender para qué era el monotributo, para qué podría volver a servir y por qué debería reanalizarse, mejorarse y volver a utilizarlo si es que es el mecanismo apropiado, para el que al final todos en la economía contribuyamos de la misma manera. Hoy si no tenés muy poca gente que contribuye muchísimo y otros que o están excluidos por una situación de pobreza, de desempleo, o se autoincluyen a un valor moderado, por decirlo elegantemente. Entonces ahí estás introduciendo, por legislación, estás introduciendo desigualdad, cuando es todo lo contrario de lo que todos los gobiernos del mundo quisieran tener. Diana, por lo menos desde los discursivos, el gobierno plantea la sustitución de importaciones. ¿Esto en el mundo actual que vivimos con la globalización que hay, tiene algún sentido? Atrasan 80 años, no tiene ningún sentido por el mercado global, pero aunque no hubiera mercado global, esto no tenía sentido digamos, cuando escribió David Ricardo sobre esto hace 2 o 3 siglos, no tenía sentido hace 1 siglo y medio, porque cada país tiene su dotación de recursos. Y mira, imagínate si Japón quisiera hacer sustitución de recursos y quisiera hacer trigo y carne. Imagínate si Nicaragua quisiera tener pistas de esquí para atraer turismo. O sea, cada país tiene su dotación de recursos, tiene que aprovecharlo lo mejor posible, tiene que instruir a la gente para que sepa generar cada vez más cosas con eso. En vez de estar pensando en sustituir algo que de por sí es más caro, no tenés. Por otra parte, no tenés el capital, aunque pudieras hacer la misma cosa, no podés hacerlo rápidamente. Y desperdiciás la oportunidad de generar cada vez más valor con tu propia actividad. O sea, como Argentina tiene una gran actividad agropecuaria, puedo hacer biotecnología. Aprovechemos esa, en vez de tratar de hacer alguna otra que no necesariamente vamos a lograr. Y perdón, estamos sustituyendo importaciones de mentirita. Esto no me lo preguntás, pero déjame decirlo. Porque al exportador lo obligamos a entregar sus dólares a un precio vil. El importador tiene que entregar sus dólares a 100 menos retenciones, cuando todos sabemos que vale 160 o algo por el estilo. Depende cuando pasen esta comunicación y cuánto va a estar valiendo el dólar ese día, a esa hora. Pero, repito, el exportador entrega sus dólares a 100 menos algo, si es de soja 65, si es de otras cosas 96, etc. Y el importador sí puede comprar a 100 para vender a 160. Así que eso decir que estamos sustituyendo importaciones es bonito, según alguna estructura mental, que no es la mía, pero es mentira. Es mentira porque vos con esto es cada vez más fácil y más barato
importar. Decí que no te dan los dólares, decí que te pidan un permiso, etcétera, pero si no, sería totalmente al revés de lo que se pregona. Diana, estamos cerrando la nota, te quería hacer una última pregunta. Estamos en un año electoral, lamentablemente seguimos con una crisis muy profunda. ¿Qué perspectiva ves para lo que resta del año? Para lo que resta del año, para los próximos 10 años, gane quien gane, y si nos orientamos muchísimo, la única posibilidad que tenemos de que la economía salga de la recesión es aumentar productividad. Este gobierno, el que viene y el que vendrá, si no se dedican a aumentar la productividad, vamos a tener una recesión cada vez más profunda, de la cual va a ser cada vez más difícil salir. Y una recesión, mucha gente dice, bueno, no crecimos. No, señor, cada vez tenés menos. Cada vez es una torta cada vez más chica para repartir entre cada vez más gente. Así que yo no te puedo decir cómo va a ser de acá hasta fin de año en sí mismo, porque bueno, por la política electoral seguramente va a haber mucho show con vacunas, con repartir dinero, con inaugurar obras que después no se terminan, pero si Argentina no se concentra en reducir el desempleo, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar por una década. Me gustaría decirte algo más optimista, pero lo que sí te puedo decir es que sí se puede, que hay una lista enorme de posibles cosas que se pudieran hacer, no todas, pero haciendo algunas. La productividad argentina puede volver a crecer, el desempleo puede bajar, si se baja el desempleo es que hay más producción, si hay más producción entonces vas a tener menos inflación, si tenés menos inflación tenés incentivos a ahorrar, si hay incentivos a ahorrar, alguien algún día va a querer invertir de nuevo en este maravilloso país. Diana, te agradecemos mucho este rato que nos diste y todo este repaso que hicimos por la actualidad de la economía y las perspectivas también. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien. Despedimos así a Diana Mondino, economista y directora de la Universidad SEMA.